Un cordial saludo a nuestros compañeros de estadística descriptiva. Nosotros le vamos a mostrar un poco de nuestra investigación, un poco de los resultados también de nuestra encuesta. Bien. Iniciaremos con nuestra base de datos. En ella obtuvimos unas 105 respuestas. Vemos aquí que en cuanto al sexo femenino obtuvimos un 68,6% de respuestas por parte de las féminas y del sexo masculino un 31,4%. Eh, Ahora continuamos con la frecuencia relativa y de cómo sacamos esta. La frecuencia relativa se saca, es una agrupación de datos cuantitativos en la clase de mutuamente excluyentes. Para poder sacar la frecuencia relativa utilizamos la columna que usted desea sacarla. Un ejemplo es la columna A, se pone primero es igual a A y el número de la casilla que sigue para poder sacar la frecuencia. Después se divide entre la cantidad de columnas que usted desea calcular la frecuencia. Se pone de nuevo un ejemplo B o la misma A, pone el último número, le da a Enter y ahí le va a poder sacar lo que es la frecuencia relativa. Para crear la tabla dinámica, procedimos a hacerlo de una manera muy fácil, pero eficiente. Lo primero que se debe hacer es seleccionar la casilla que dice tabla y luego le damos clic donde dice tablas dinámicas, que está dentro del grupo de tabla. Se mostrará el cuadro de diálogo, crear tabla dinámica. Aceptaremos los valores predeterminados y luego se crea la tabla dinámica deseada. También cabe resaltar que la tabla dinámica está compuesta o basada por cada uno de los datos que obtuvimos eh, en en la base de datos. O sea, está compuesta por todos los resultados que obtuvimos en la base que está en nuestra base de datos. En la base de datos lo que hacemos es que la seleccionamos, luego le damos a insertar y ahí le damos a la opción de tablas dinámicas donde aparece. Entonces, luego hay una de las opciones dentro de las tablas dinámicas que es de cómo buscamos el promedio, que debemos de promediar en unos de los ítems. Tenemos una de las preguntas que nos dice de cómo promediamos, cuánto gastan o cuánto las personas a la semana, cuánto dinero las personas a la semana gastan en los juegos de azar. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a buscar el promedio en la tabla dinámica y vamos y nos dirigimos entonces, tenemos por aquí a nuestra, bueno, en este caso, a mi mano derecha, en mi mano derecha buscamos donde dice valores. En la sección de valores nos dirigimos ahí, luego vamos a darle un clic en el campo de valores, le vamos a dar al donde dice configuración de campo, ubicamos que diga promedio, luego le damos a aceptar y se va a realizar el cambio automático o lo mejor, sí, el cálculo automático se realizará y ahí obtendremos el resultado del promedio semanal de cuánto invierten las personas o de cuánto gastan en los juegos de azar. Bien, continuamos. Bueno, pues la desviación estándar es una medida de la diferencia entre el valor observado de una variable y algún otro valor
A menudo la media de esa variable es signo de desviación y esta informa del sentido de esa diferencia. El coeficiente de variación, cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variación. Suele representarse por las siglas CV. Bien. Entonces, para buscar la desviación estándar, lo que hicimos fue que utilizamos los datos. En este caso fue de la pregunta acerca del promedio del dinero que las personas juegan semanalmente. Luego de esto, lo colocamos en otra hoja de Excel donde buscamos, le dimos el signo de igual, colocamos entonces en la fórmula de desviación, colocamos la palabra desviación para insertar la fórmula, esa es la palabra. Y así obtuvimos todos los resultados porque se seleccionaron todos los datos. Entonces, luego le dimos a Enter y el resultado que obtuvimos nosotros fue una desviación grande y ya debido a que la media también era grande y por eso la media también resulta poco representativa, dado a que la desviación dio un resultado grande. Entonces, en el caso del coeficiente, para este nosotros aplicamos en Excel, debajo donde aplicamos la fórmula de la desviación estándar, hicimos un pequeño cuadrito. Entonces, ahí aplicamos la fórmula que fue dándole al signo de igual, hicimos una división de la desviación entre lo que nos dio el resultado del promedio y lo multiplicamos por 100. Así obtuvimos la desviación y nada, de mi parte ha sido todo. El resultado está en nuestro trabajo entregado en PDF. Continuamos con las gráficas. Continuamos con las gráficas. Las gráficas, para poder sacarlas, seleccionamos el documento deseado, después le damos a insertar gráficas y después nos va a salir el resultado de la gráfica que tenemos que desear. Hay diferentes formas, está la gráfica de pastel, la gráfica de barra, la gráfica de punticos. Todo eso está la opción de poder identificar o graficar los resultados de la encuesta de los participantes en el juego del azar. Continuamos. Para realizar la variable numérica, se comienza con la recopilación de datos, la tabulación de los mismos y el establecimiento de las tipologías y el rol que juegan estos en el conjunto de datos. Establecido ese marco, es necesario describir datos. Recomendemos por sí mismos los datos no dicen nada, no resuelven nada. Esa información la suministra un análisis. Bien. En conclusión, este ha sido nuestro trabajo. Básicamente trató sobre el análisis de datos sobre unos encuestados que tenían preferencia hacia los juegos del azar. Pudimos observar en conclusión que el porciento más alto sobre la persona que le gusta jugar los juegos del azar son las mujeres, específicamente en vacas de lotería. Sin embargo, los hombres son las personas que más invierten en base a los juegos del azar, ya sea en las bancas de lotería y de juegos. También son las personas con más preferencia hacia sustancias alcohólicas, tabaco y otras cosas. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que le haya gustado el grupo que está conformado por 3 personas, que es Arlene Rodríguez, Stanley Lara y una servidora más, Diany Castillo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
ustedes pueden creer que yo no pude ver nada.